Buenos días amigos que sintonizan BPI TV. Nosotros desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino. Hacemos este contacto informativo desde la sede del Ministerio de Educación, del Ministerio de Alimentación en Venezuela, a propósito de una denuncia que realizan diferentes organizaciones sin fines de lucro, entre ellas Acción en Ciudadanos, Ciudadanía en Acción, perdón. Edison Arciniega es uno de los voceros quien el día de hoy va a plantear unas propuestas y tiene que ver con la pobreza proteica que existe en la población. Edison, queríamos saber en qué consisten estas denuncias que vienes a plantear el día de hoy, si te recibieron estas autoridades del Ministerio de Alimentación. Sí, el Ministerio nos recibieron con total normalidad el documento que entregamos. Este documento tiene un primer componente de diagnóstico en el que nosotros les ponemos al ministro que el 78% de la población está consumiendo menos del 60% de las proteínas que requiere para vivir y que el 60% de la población está consumiendo menos del 60% de las calorías que necesita para vivir. Detrás de la desnutrición proteica se esconde el crecimiento de las enfermedades que está padeciendo la población venezolana. Una persona que no consume al menos 0.8 gramos de proteína por día es una persona... 0.8 gramos de proteína por cada kilo que posee, es una persona más propensa a enfermarse, es una persona con un proceso de inmunosupresión. Y en el caso de la población venezolana estamos ante un fenómeno desde el año 2015 de depauperización del consumo proteico. Nosotros queremos alertar al ministerio de esta situación, queremos alertar que detrás del crecimiento de la población enferma y de que la población venezolana está sobrellevando 25 días de enfermedad por año, y detrás del crecimiento y la reaparición de endemias que estaban controladas en el país, como la difteria, como el paludismo, como las enfermedades de la piel, como los grandes brotes de enfermedades respiratorias, está precisamente la pobreza proteínica. Porque no solo afecta el hecho de que deprime el sistema inmunitario, sino que también deprime los órganos, porque las proteínas y los microminerales que vienen asociados a las proteínas son las que permiten la generación y regeneración de los tejidos blandos y los tejidos duros. Por eso hoy tenemos en Venezuela un crecimiento de las fracturas y tenemos en Venezuela también un crecimiento de las lesiones de tendones. Ante esa situación, nosotros que creemos que hay que colocar soluciones a la crisis y que queremos ser positivos, le estamos sugiriendo al Ministerio 4 medidas de orden técnico para enfrentar estas circunstancias. La primera medida de orden técnico es iniciar un proceso de distribución masivo de las galletas hipernutricionales de la FAO que pudiesen permitir que con una galleta se satisfaga el 30% de las necesidades de proteína y el 25% de las necesidades de carbohidratos de una persona por día, una persona adulta. Y un proceso de distribución masiva del lactobisoid, ya que el lactobisoid conjunto con estas proteínas, con estas galletas hiperproteínicas, pudiesen llevarnos entre el 40 y el 45% de las necesidades proteínicas y calóricas de la población. Es indispensable que tomemos medidas de urgencia para impedir que en los próximos meses la mortalidad y la morbilidad de la población se dispare como consecuencia de la pobreza proteica y de la pobreza calórica. Ahora, detrás de la pobreza calórica se está escondiendo también, o no se está escondiendo, se está haciendo evidente el adelgazamiento de los venezolanos, pero también el fallecimiento de múltiples venezolanos por colapso orgánico. Cada vez que usted ve a un venezolano con la piel pegada de los huesitos, está viendo usted un venezolano que está padeciendo la pobreza calórica. Y en concreto, los 6 millones más pobres de la población venezolana están consumiendo el 40% de las calorías que debiesen de consumir y menos del 20% de las proteínas que debiesen de consumir. Entonces, ¿qué medidas ponemos? Bueno, las primeras son esas dos. Las siguientes son medidas de orden productivo. Nosotros creemos que llegó el momento de reactivar las casas de la alimentación, que fueron uno de los programas más exitosos del gobierno del presidente Chávez y que desde el año 2014 en adelante fueron paralizados. Ese programa permitiría llegar a los más necesitados, a los más afectados, a esos 6 millones de venezolanos que no tienen ni siquiera cómo poder accesar a una caja CLAP. Y la siguiente medida va en el orden de la activación de la producción de proteína, en específico de los rubros de pollo y huevo, que son los que pueden incorporar producción más rápido. En 45 días podemos llevar un pollito que sale del huevo al matadero, y en 45 o 50 días una gallina que sale del huevito pone otro huevito. Nosotros en un lapso de 45 días pudiésemos estar incorporando 3 millones de gallinas ponedoras más y eso garantizaría 3 millones de huevos más. Entonces necesitamos tomar algunas medidas en esa dirección. Y finalmente, con el tema de las medidas técnicas, en la priorización de la producción de maíz amarillo y de soya. Venezuela necesita aumentar su producción para poder satisfacer la necesidad de su industria productora de alimentos.
y para atender la contingencia una importación de urgencia de 90.000 toneladas de maíz amarillo y de 30.000 toneladas de soya. Pero finalmente queremos sugerir dos medidas de corte político. En el país está por iniciarse un proceso de diálogo entre la Unidad Democrática y el gobierno, en el que nosotros consideramos que debiese priorizarse la adquisición o la concertación de un crédito de características humanitarias que permita dos cosas. Primero, el acceso a alimentos terminados para satisfacer las necesidades de la población y revertir la pobreza proteínica y la pobreza calórica. Y segundo, permitir y facilitar el ingreso de los insumos que reactiven la producción de alimentos. Solo reactivando la producción de alimentos en Venezuela, solo reactivando la producción de proteínas en Venezuela, habrá seguridad alimentaria y podremos combatir la desnutrición. Y la segunda medida de orden político es una medida dirigida y a un llamado a los países del llamado Grupo de Lima, entre los que se encuentran 5 de los principales exportadores de alimentos del mundo, ni siquiera de América. En esos países está toda la soya que Venezuela necesita para reactivar su producción de alimento animal. En esos países está todo el maíz que nosotros necesitamos para cubrir nuestra emergencia, pero también en esos países están los insumos para nosotros reactivar. Les pedimos a esos países, llegó el momento de pedirle a esos países que pasen del involucramiento solo político en la crisis venezolana y le tiendan la mano al pueblo que está pasando necesidades apremiantes en materia de hambre. ¿Qué respuesta recibieron por parte del Ministerio de Alimentación? ¿Ese documento cuándo van a esperar que esas acciones se realicen? Por lo menos las propuestas que ustedes realizan. Al menos nos lo recibieron, nos lo sellaron, estamos a la espera de que nos den alguna respuesta. Vamos a seguir insistiendo, si tenemos que ir a la constituyente vamos a ir a donde tengamos que ir porque la situación del país requiere que rompamos tabúes, que rompamos esquemas y que prioricemos las soluciones. Hay aproximadamente 200.000 niños en riesgo de fallecimiento por pobreza proteica y pobreza calórica en Venezuela. Tenemos aproximadamente 2.500.000 niños en riesgo nutricional, que son los 2.500.000 niños que están en esas familias más pobres de Venezuela. Es prioridad prestarle atención a esa familia. Es la hora de que los hacedores de política pública, de los que toman decisiones, prioricen las realidades de la gente. Es la hora de que nuestras élites salgan de su fantasía y le presten atención a la tragedia del pueblo. Usted ha hablado de la parte política. Ayer el presidente venezolano hizo cambios en su gabinete. ¿Cree que esto pueda mejorar la situación del país? Mira, yo no sé si lo vaya a mejorar o no, pero quisiera que la mejore. Porque la verdad es que estamos hablando de vidas humanas que están en juego. La verdad es que los meses de enero y febrero pueden ser críticos para la población, porque la tendencia de la producción de alimentos y los inventarios de alimentos en Venezuela son negativos. La tendencia, por ejemplo, en el caso del huevo, es que de las actuales 700.000 cajas podemos estar produciendo 300.000 en el mes de febrero. Eso implicaría que en el momento en el que más necesitamos al huevo es cuando menos lo vamos a tener. Entonces es la hora de las soluciones. Y eso implica que todos los actores que tienen capacidad de incidir se pongan de acuerdo. Es la hora de ponernos de acuerdo para salvar a millones de venezolanos de la desnutrición. Mientras que hablas de falta de productos y de algunos alimentos, el gobierno reparte algunas cajas CLAP, o eso es lo que ha dicho el gobierno. ¿Esta alimentación que se da a través de este mecanismo, de estas bolsas, es suficiente para la alimentación del venezolano? Mira, la caja CLAP, en el mejor momento de distribución del plan de las cajas CLAP, obtuvo un éxito medio que fue en la primera quincena del mes de octubre y logró alcanzar al 36% de los hogares venezolanos. Esas cajas, en efecto, son un alivio en las necesidades calóricas de la población porque ahí están cubiertos el 25% de las calorías que una familia de 5 miembros necesita, pero está solo el 6% de la proteína. Y resulta que esa carencia de proteína está enfermando al pueblo venezolano. Nosotros lo que creemos es que hay que ampliar ese programa, si es posible despolitizarlo, si es posible quitarle el componente partidista, ampliarlo que cubra un mayor porcentaje de la población y establecer un programa específico para que se aumente el número de calorías, pero sobre todo se garanticen las proteínas. Tenemos venezolanos que debiesen estar consumiendo 70 gramos de proteína al día y están consumiendo 10 gramos de proteína. Eso garantiza que la gente se enferme. Una persona sin proteína es una persona enferma. Un niño sin proteína es un niño que va a sufrir de cretinismo. Tenemos en riesgo 2 millones y medio de niños que pueden quedar marcados para el resto de su vida sin capacidad plena de aprendizaje porque no se están alimentando correctamente. Es un tema de alerta, de alarma, pero sobre todo es un tema de soluciones. Más allá de querer generarle ruido al gobierno, lo más importante en este momento es que el Estado venezolano, los actores políticos prioricen las soluciones. Aquí estamos colocando algunas soluciones sobre la mesa. En caso de no recibir respuesta por parte del Ministerio de Alimentación, ¿a qué otras instancias van a acudir? Bueno, te dije que vamos a acudir
si es necesario a la Asamblea Constituyente. Te dije y te digo que vamos a acudir, si es necesario, al Programa de Naciones Unidas para la Alimentación, que es la FAO. Vamos a acudir al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Vamos a ir a donde tengamos que ir. Vamos a ir a los medios de comunicación, porque sobre todo también hay que hacer pedagogía. La gente tiene que entender que la crisis que estamos viviendo se debe al colapso de la producción de alimentos venezolanos. Este año nada más se cosecharon 390.000 toneladas métricas de maíz amarillo en un país que necesita 1.600.000 toneladas de maíz amarillo. Y esa es la razón por la que el huevo sube, y esa es la razón por la que la carne sube, y esa es la razón por la que la leche sube, porque sin maíz amarillo no hay carbohidratos para los animales, sin soya no hay proteína para los animales. Entonces, lo que se dejó de hacer en marzo de este año, lo estamos pagando en noviembre de este año. Dices ir a la Asamblea Nacional Constituyente, ya diferentes autoridades del gobierno decían que la Asamblea Constituyente era para que la economía surgiera en Venezuela, sin embargo eso es lo que no se ha visto al momento. Bueno, lamentablemente en el país no están funcionando las alternativas que se habían diseñado para que funcionaran. Lamentablemente la política está dejando de funcionar. Y como dice mi buen amigo Jesús Seguía, y es algo que nosotros queremos prevenir, y esta alerta, más que denuncia que estamos haciendo en este documento, va en esa dirección, porque cuando la política falla, los pueblos inventan. Escuchaban parte de las declaraciones de Edinson, quien es el representante de esta organización Ciudadanos en Acción. Ya manifestaba algunas de las propuestas que vienen a realizar ante el Ministerio de Alimentación para poder recibir respuesta en el tema de producción nacional, para poder atender a aquellos venezolanos que tienen altos índices de desnutrición y también enfermedades por la falta de algunos alimentos. Desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino para BPI TV.